los bendiga. Les enviamos un saludo y también un fuerte abrazo desde Misión Cristiana del Calvario, La Nueva Unión. En esta oportunidad estamos muy contentos de poder celebrar otro servicio y en esta oportunidad me acompañan dos hermanos y son nuestros hermanos Aníbal e Iracema. Bienvenidos, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Muchas gracias, es una bendición poder estar aquí y seguir edificándonos de lo que el Señor siempre nos demuestra. Amén, así es. Es una bendición el poder estar una vez más, el poder llevar la palabra, ¿verdad?, a tu hogar. Y espero, ¿verdad?, de que tengas tu Biblia a mano y poder prestar mucha atención a lo que hoy el Padre te va a hablar. Amén. Gloria al Señor por todo lo que el Señor ha estado hablando a Misión Cristiana del Calvario. El Señor nos ha estado enriqueciendo en gran manera. En los servicios anteriores nos ha estado enseñando respecto a nuestra identidad. Nosotros somos la iglesia verdadera, no por ideas humanas, sino porque la Escritura nos muestra que la iglesia nació en el corazón de nuestro Padre. Y esto fue desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que como iglesia podemos expresar toda la gloria, toda la plenitud del Señor Jesucristo. La palabra dice que fuimos enviados. Así que como enviados nosotros hoy correspondemos dando gracias al Señor por tantas bendiciones, por esta gracia y por el poder que el Señor ha decidido manifestar y hacerlo a través de todos nosotros. Algo que el Señor nos ha estado hablando como misión últimamente es de la importancia del equipamiento, pero también del perfeccionamiento de la iglesia. Gracias al Señor tenemos las herramientas que nos ha dado. Por ejemplo, el discipulado y el adiestramiento. Hay otras más, pero tenemos estas dos que hemos estado utilizando los días jueves, también los días martes, que son de adiestramiento. Y vuelvo a decir, son las herramientas que el Señor ha estado utilizando tanto para equiparnos como también para perfeccionarnos. El Señor en Misión Cristiana del Calvario nos ha puesto para un accionar. Para accionar. Cuando nosotros hablamos de un equipamiento, no es que este equipamiento tenga que quedarse durando años, aunque muchas personas, ¿verdad?, se han quedado sin el accionar, solo en el equipamiento. Y cuando platicamos con las personas dicen, es que estoy preparándome, es que estoy en el proceso. Y eso es verdad, no dudamos de que estamos en el proceso. De hecho, como iglesia estamos en un proceso constante de desarrollo, de transformación, pero al mismo tiempo ya estamos en el accionar de la iglesia. Quiero mencionar... Estamos en el momento de poder hacer realidad lo que el Padre nos ha venido enseñando desde mucho tiempo, ¿verdad? De que el Padre nos ha venido preparando para este tiempo en el cual estamos pasando, ¿verdad? Amén. Y es momento de que podamos hacer realidad, el momento de ejecutar esto, ¿verdad? Amén. Es el momento de la ejecución y del desarrollo de la iglesia. Me viene a la memoria la mujer samaritana. Esta mujer se acababa de encontrar con el Señor Jesucristo en el pozo y tuvo una experiencia gloriosa ahí con el Señor Jesús. Saliendo de esto, se va a la ciudad de la cual ella es y de una vez comienza a ejecutar. De una vez esta mujer comienza a accionar lo que recientemente el Señor Jesús le acaba de decir. Y encontramos de que producto de lo que esta mujer hizo, una ciudad completa fue evangelizada. Y estas personas la escucharon, se impactaron y querían ver a Jesús. Así que vienen y vienen todos, ¿verdad?, hacia el Señor Jesucristo. Pero me impacta esto. Puse este ejemplo porque miro dos cosas acá. Una, se acaba de encontrar con el Señor Jesús e inmediatamente va a accionar o a ejecutar lo que le acaba de decir el Señor Jesús. No tuvo que pasar por un gran proceso para poder ir a testificar. De hecho, ya había entrado en el proceso.
pero ella no se quedó esperando a que un proceso terminara para luego poder ir y hacerlo. Ese es el error, ¿verdad? Que como iglesia muchas veces tenemos, que se tiene, de que nos enseñan, pero no hacemos eso en realidad, sino que escuchamos, pero ahí nos quedamos, ahí se queda. Es necesario de que como iglesia, como entendidos, nos enseñan y rápido, ¿verdad?, a ejecutar, a hacer lo que el Padre nos está demandando de hacer. Amén, así es. ¿Por qué? Porque como lo estamos diciendo en este momento, es el tiempo del accionar, es el tiempo del ejecutar de parte de la iglesia. Ya no es tiempo de que como iglesia siempre tengamos una excusa diciendo es que estoy en el proceso. No estoy listo. No estoy listo porque todavía estoy en el proceso. Vuelvo a repetir esto. De hecho, estamos en el proceso. Todos estamos en este proceso. El proceso de transformación es un proceso en el que estaremos hasta la venida del Señor Jesucristo o hasta el día de nuestra muerte. Por lo tanto, no es una excusa para no ir y ejecutar lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, claro, podemos decir, estoy en el proceso, pero estoy accionando, pero estoy ejecutando todo lo que el Señor me ha mandado que yo esté. Otra cosa más que se dice es respecto al entrenamiento. De hecho, estamos también en el entrenamiento, pero no por estar en el entrenamiento nos vamos a quedar limitados de ejecutar. Ya podría decir yo, ya hace tiempo debimos haber, digamos así, dejado a un lado el entrenamiento y dedicarnos a la ejecución, a la acción del mandato del Señor. No una iglesia que todo el tiempo está en el entrenamiento y que todo el tiempo está en el proceso. Nunca se demuestra, nunca ejecuta lo que está aprendiendo. Amén. Se estanca en lo mismo y ese proceso siempre será el mismo porque dicen, estoy en el proceso, pero vemos que de ahí no pasan, entonces se estancan en eso. Así es. El Señor nos ha llamado para que nosotros nos estanquemos como iglesia, sino vuelvo a repetir, para que nos desarrollemos, para que tengamos un crecimiento que sea evidente, no solamente a nivel de congregación, sino que sea evidente de manera global, abarcando nosotros el lugar en el que vivimos y expandir de esta manera el establecimiento del reino de Dios. Es importante que la iglesia cumpla esta función, cumplir nuestra función de cuerpo de Cristo. Si nos damos cuenta nosotros, cuando un bebé recién nace, no es que el bebé está en vacaciones. Él nace, está aprendiendo, pero está accionando. Y vamos viendo la progresión de este bebé. Al principio no logra ni tocar su rostro, como diríamos nosotros, con pulso. Se golpea con su mano, no tiene el equilibrio en sus manos para poder tocar su rostro, pero poco a poco lo va logrando. Cuando por fin descubre que hay otra mano y logra agarrar la otra mano, pasa un montón de tiempo el bebé tocando su otra mano, después descubre que puede tocar sus pies, etc. Pero este bebé, a medida que está aprendiendo, a esa medida está accionando. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, componemos el cuerpo de Cristo. Así que es un error que un miembro del cuerpo de Cristo se detenga a no accionar, argumentando es que estoy en el proceso, es que estoy en el entrenamiento. ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo si uno de nuestros miembros, sean brazos o sean piernas, diría, hoy no voy a trabajar porque estoy en entrenamiento o estoy en el proceso, así que más adelante voy a accionar? Tal vez no pensemos en piernas y manos, pero ¿qué pensaríamos de un órgano interno como el hígado? ¿Qué problemas causaría a la salud y al cuerpo entero por no accionar? Incluso también nosotros creemos que solo al recibir un privilegio debo de accionar. Un ejemplo, yo soy un discípulo. Hasta que sea discipulador voy a ir a evangelizar. Entonces espero un privilegio para accionar lo que el Señor quiere que ya esté haciendo. Así es. O sea, no quedarme en ese proceso, sino que ejecutarlo. O también se comete este error de que la tarea solo es del pastor y de que yo me quedo de brazos cruzados. Mas
mas sin embargo, ¿verdad? La tarea es de todos. Así es. Que funcionemos correctamente de acuerdo a la voluntad del Padre. No solo el pastor, ¿verdad? O como decía Aníbal, espero a de que me nombren discipulador para poder yo ir a evangelizar. No, es que eso solo le corresponde al discipulador, eso solo le corresponde al pastor. No, la tarea es de cada uno de nosotros como entendidos. Todo aquel que entiende cumple esa tarea que el Señor le ha demandado. Amén. Si nosotros hablamos de la posición o las funciones, estamos hablando de instrumentos del Señor, pero como bien nos acaban de decir ustedes, no porque no me han nombrado un pastor o un discipulador, no por eso estoy de vacaciones. No es que hasta que me digan que voy a ir a abrir un grupo de comunión familiar, o hasta que esté pastoreando, o hasta que me nombren como uno de los ministerios, hasta entonces voy a entrar en acción. Tengo ¿cómo puedo decir esto? Una experiencia que me sucedió escuchando y viendo lo que sucedía. Estuvimos en una oportunidad en Sujijá y unas personas preguntan al Señor y si querían consultar si ellos tenían un ministerio. Entonces viene el Señor y no les respondió si tenían un ministerio, sino que el Señor viene y les responde: accionen, obedezcan a su pastor, vayan, establezcan, evangelicen, y los pone en acción y les dice: de acuerdo a eso yo les revelaré si tienen un ministerio o qué don, porque ustedes van a accionar. En la acción es donde se revelan todas estas cosas. Pero como le estamos diciendo, a veces las personas esperamos a que me nombren para entonces accionar. ¿O cuántas personas hay, por ejemplo, en los distintos templos, en los distintos lugares, que no están accionando nada, argumentando: es que el pastor no me ha delegado una función, el pastor no me ha dicho que haga esto o que haga lo otro? Entonces las personas vienen y ¿qué hacen? Se detienen, ¿verdad? Se estancan. En una oportunidad me dice mi mamá, fíjate, me dice que platicaba con una hermana y me dice la hermana: es que hermana, yo no sé la verdad qué hacer acá en la iglesia, porque el pastor no me ha puesto ninguna función. Entonces viene y le dice: pero hermana, le dice, Cristo sí ya la ha puesto a funcionar. Míreme, le dice, yo voy al hospital y voy a manifestar el poder de Dios. Voy varias veces a la semana. Porque nunca me ha dicho: hermana Isabel, ¿puedo ir con usted a hacerlo? Y entonces se quedó la hermana confrontada, ¿verdad? Que si un miembro del cuerpo de Cristo no está funcionando, es porque él no ha buscado su desarrollo, no ha buscado su edificación, no ha buscado accionar. Sencillamente se ha limitado, como decías tú, a ver que el pastor sea el que haga todas las cosas. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos de tener esa iniciativa, porque si no la tengo siempre voy a estar en la misma situación y no voy a poder pasar de ahí. Amén. Necesitamos tener iniciativa. Si nosotros no utilizamos la iniciativa, siempre estaremos esperando a que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. En una oportunidad, varios discípulos me preguntaron: pastor, ¿pero cuándo nos va a enviar? Un poco molestos: pastor, ¿cuándo nos va a enviar? Entonces les respondo yo: enviados ya son, y si no lo han hecho, pues ha sido un error, pero Cristo ya nos envió desde hace ¿cuántos años? Fuimos enviados. Recuerdo que hace un tiempo tuvimos un congreso que se llamaba enviados a establecer el reino de Dios. Entonces, ¿desde cuándo estamos enviados? Tampoco desde ese congreso, pero a veces las personas, vuelvo a decir, estamos esperando a que nos envíen. Vemos nosotros a la luz de la palabra como discípulos que no eran un ministerio, sin embargo estaban accionando, como por ejemplo vemos el caso de Mardoqueo. Mardoqueo es una persona que él no es el protagonista en la historia de Esther, pero sí lo vemos cumpliendo con su responsabilidad. Vemos a Mardoqueo accionando en lo que él sabía que debía accionar. No era él el que iba a reinar, no era él el que iba a ocupar ese puesto, pero Mardoqueo podía identificar cuál era su función en medio de todo lo que estaba sucediendo, así que sencillamente Mardoqueo accionaba.
Entonces no decía Mardoqueo, pero esto lo tiene que hacer Esther, o esto lo tiene que hacer Asuero. No, Mardoqueo sabía, aunque solo era el tío de Esther, pero él sabía que tenía responsabilidades dentro de lo que estaba sucediendo y que mucho dependía de su responsabilidad para los acontecimientos que vendrían después de eso. No esperaba que le dijeran, hacelo, ¿qué esperas? Sino que él solo lo hacía. Así es. Otro ejemplo que tenemos también en la palabra es Ananías. Vemos nosotros en la escritura cómo Ananías es un discípulo al cual el Señor le da una revelación. Ananías no se justificó diciendo, pero Señor, se lo tenías que haber dado al pastor. Él es el que tenía que haber accionado acá, o él es el que lo tiene que hacer. No, nosotros vemos a un Ananías que recibe la revelación de nuestro Padre y va y acciona. Obedece a todo lo que el Padre le mandó que se hiciera. Entonces, vuelvo a repetir esto. A veces estamos esperando a que sea el pastor el que me diga lo que tengo que hacer. A que sea mi discipulador el que, como decimos, me tome en cuenta las cosas que se están haciendo. Es Cristo quien ya te ha tomado en cuenta. Cada mandato es para ti. Cada precepto es para ti. Cada directriz es para ti. No es que Cristo le da los mandatos, los preceptos y los estatutos al pastor para que el pastor elija quién los va a ejecutar. Son para todos nosotros, son para la iglesia. Así que como iglesia somos los encargados de la ejecución de todo lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Amén. Otra cosa que quiero resaltar en medio de todo eso es que cuando estas cosas suceden, las personas que se disponen a hacer lo que estamos platicando hoy, estas personas es posible que tengan problemas con el resto de la congregación que no acciona en cuanto a lo que son los celos. ¿Se han dado cuenta ustedes que a veces las personas se sienten celosas porque este o aquel hermano está accionando y yo no lo estoy haciendo? ¿Se han percatado de eso? ¿Y cuál es la actitud de las personas cuando tienen celos? Pues tienen envidia, ¿verdad? Por esta persona que quizá el Señor la ha puesto en un nivel aún mayor, y esa persona siente celos, ¿va? Envidia, mas sin embargo no debe de ser así, ¿verdad? Incluso por esos celos puede hacer algo indebido. ¿Por qué? Podríamos decirlo así, quitarle el puesto a la otra persona. Y eso no es correcto. Entonces nosotros no debemos de estar teniendo envidia porque alguien es más, tiene un puesto más grande que yo o hace más cosas que yo, sino que debería ser al contrario, sentirme orgulloso de que ese hermano está haciendo algo muy grande. Lo que yo encuentro es que los celos son producto de no hacer nada. Me siento celoso porque el otro hermano está sobresaliendo y yo no estoy sobresaliendo. Sin duda alguna, el que va a sobresalir es el que accionó. El que no acciona no sobresale. Y muchas personas se sienten celosos del crecimiento o del desarrollo de su hermano o de sus hermanos. Y este celo los empieza a llevar a criticar o, como decimos, a echar tierra o a echar abajo el testimonio de los hermanos por celos, porque ellos lo están haciendo y yo no lo estoy haciendo. El Señor Jesucristo trabajó arduamente en los discípulos, en su carácter, trabajó en sus actitudes, trabajó en su entendimiento, trabajó también en su corazón, en su comportamiento, en sus reacciones, y vemos a Cristo muy puntual en cada una de las cosas con los discípulos, enseñándoles lecciones cada vez que caminaba con ellos. Por ejemplo, salían y sucedía algún evento. Ese día los discípulos venían con un aprendizaje más que enriquecería su vida espiritual. Entonces vemos a un Jesús que continuamente, vuelvo a repetir, estaba trabajando en los discípulos. Siempre Jesús, ¿verdad?, enviaba a los discípulos con un entendimiento correcto. Como decía usted, enviaba a los discípulos y regresaban y él les corregía, pero nunca ellos se limitaron a poder decir no podemos,
que el Padre les estaba enseñando, lo que el Padre les demandaba a ellos. Amén, así es. Jesucristo perfeccionó y equipó a sus discípulos. Este trabajo arduo del Señor Jesucristo era porque era necesario enviarlos al mundo. No los perfeccionó o los equipó para que se quedaran dentro de 4 paredes, limitados. Más bien, este equipamiento que el Señor Jesucristo hizo y este perfeccionamiento, Cristo sabía que produciría crecimiento en los discípulos. Entonces los discípulos no podían quedarse dentro de 4 paredes ante tal crecimiento y desarrollo que tendrían. Es como, por ejemplo, si yo en esta taza sembrara una planta y sabiendo que esta planta va a tener grandes proporciones, dejarla allí. Lo que yo haría es limitar sus raíces. Por ejemplo, en casa tengo unas macetas, son un poco grandes, y sembré allí unos pinos que se llaman piramidal. Yo sabía que cuando su raíz topara, ya no tendría más crecimiento, y de hecho así sucedió. Pero mi intención era esa, yo no quería pinos muy grandes, sino que quedaran a una estatura media. Así que exactamente eso sucedió. Las raíces toparon y ya no tuvo más crecimiento. Esta es la situación de muchos discípulos hoy en día por quedarse dentro de las 4 paredes. Sus raíces ya toparon en las 4 paredes. Ahí se estancó el crecimiento, ahí se estancó el desarrollo. Lo único que están obteniendo es más conocimiento. Pero ¿de qué sirve tanto conocimiento si no tengo crecimiento y desarrollo? Si no lo llevo a la acción, o si no estoy accionando o ejecutando cada cosa que el Señor nos ha mandado. Las 4 paredes de un templo son para el entrenamiento, son para el perfeccionamiento, son para el equipamiento, no para la ejecución. Pero no son el todo. El campo para la ejecución es afuera, es el mundo. Por eso Cristo los equipó, los perfeccionó para enviarlos al mundo. Sí, porque puede haber ese error, ¿verdad? Que en la iglesia, en el templo, sí estamos obedeciendo, sí hacemos las cosas con mi pastor, con mi hermano, sí me comporto bien. Pero ¿qué pasa fuera? Que eso es lo que el Señor hoy nos está demandando. Nos está equipando, nos está preparando. ¿Para qué? Para ser expuestos al mundo, así como lo hacía con sus discípulos. ¿Qué hay en la familia? ¿Qué hay en el trabajo? ¿Cómo nos estamos comportando con nuestros compañeros, verdad? Con nuestros vecinos. A eso es lo que hoy el Señor nos está llevando. A que podamos dar esa talla, a que podamos dar buen testimonio de ese Dios verdadero, porque esa es la visión del Padre, ese es el objetivo del Padre. Dice que alcancemos las naciones, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Dando ese buen testimonio, ¿verdad? Como hijos de Dios. Amén. También, como decía usted, no limitarnos a las 4 paredes, porque muchas veces nosotros solo en el templo demostramos que somos iglesia, pero fuera. Y dice también que Jesús quiere reflejarse en nosotros. Entonces nosotros, al ser iglesia, no solo en las 4 paredes, reflejo que estoy también siendo edificado, sí tengo una prosperidad en mi vida. Amén. Si nosotros nos fijamos en el estudio secular, nos reunimos en aulas cuando somos niños, luego cuando ya estamos jóvenes, y pues si continuamos nuestros estudios hasta una edad avanzada. Pero el equipamiento, la preparación es dentro de 4 paredes en las aulas, pero no es allí la ejecución. La ejecución vendrá afuera. La ejecución ya es en el campo. Como iglesia también nosotros debemos entender eso. La ejecución de la iglesia no está dentro de 4 paredes. La ejecución de la iglesia está afuera, como nuestros hermanos nos están diciendo hoy. ¿Qué hay de nuestros vecinos? ¿Qué hay de nuestros compañeros de trabajo? ¿O de nuestros compañeros de estudio? ¿Qué hay de las personas con las que me relaciono cotidianamente las 24 horas del día? La iglesia ha sido llamada para alumbrar al mundo. La palabra dice, nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud. Por ejemplo, hoy, ¿qué error cometería yo si enciendo una luz y la pongo debajo de la mesa? No alumbraría lo que tiene que alumbrar. El Señor dijo hace unos años a Misión Cristiana del Calvario que nos sacaba de debajo del almud para que pudiéramos alumbrar.
para que pudiéramos manifestar lo que el Señor Jesucristo es a través de nosotros. Pero por no creer lo que el Señor ha dicho, la iglesia puede continuar ocultando su luz dentro de cuatro paredes. Es más, la iglesia se ha dedicado únicamente a tener buen testimonio solamente para con los de adentro. Pero ¿qué pasa con los de afuera? ¿Qué tal aquel esposo que tiene una esposa cristiana y él no lo es? Y en la casa la ve a ella accionar con celos, la ve accionar rústica con él sin cumplir con sus responsabilidades, pero por la noche la ve caminar con su Biblia en mano hacia un templo. ¿Podrá ser ella luz? En ninguna manera es luz. Ella está únicamente quedándose dentro de cuatro paredes. Y esto es lo que le ha faltado a la iglesia. La iglesia necesita saber que su trabajo no está dentro de cuatro paredes. Dentro de cuatro paredes es su equipamiento y su perfeccionamiento. Su trabajo está afuera. Su trabajo es ganar buen testimonio delante de su familia, cristiana o no cristiana. Es ganar buen testimonio delante de sus compañeros en la escuela, sus compañeros de trabajo, con sus vecinos o con cualquier persona con quien se encontrara, aún con los desconocidos. Es su responsabilidad alumbrar en el mundo. De nada le sirve a la iglesia ir al culto todos los días si no hay un accionar afuera. No sirve de nada. Es como aquel muchacho que estudió, se volvió un profesional, pero jamás llevó a la práctica todo lo que aprendió. Únicamente colgó el título en la pared diciendo soy un doctor, soy un ¿qué? Soy un licenciado, y ahí se quedó el título, pero nunca echó a andar lo que había aprendido. Se quedó únicamente dentro de cuatro paredes. En Mateo 5, 14, 15, en la PDT nos dice: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Veo algo tan hermoso acá que nos dice: de manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre. Es que el buen testimonio que vamos a dar como iglesia, dice, va a hacer que también otros también nos imiten a nosotros. Así es. Amén. Así es. Y la razón por la que Cristo nos ha enviado a nosotros es para que vayamos al mundo. Nos ha equipado. Por eso el versículo que nos acabas de leer es la revelación del trabajo de nosotros, la iglesia. No de quedarnos dentro, sino más bien salir de debajo del almud y predicar el evangelio. Este es el propósito por el cual el Señor Jesucristo nos está equipando y nos está perfeccionando. ¿Sí, Aníbal? También debemos como decía usted, debemos de darnos a conocer, porque así como el plan de Dios fue demostrarse por medio de Cristo, nosotros debemos demostrar a Cristo, que es nuestro modelo. Amén. Entonces, no debemos de decir, pero el pastor no lo está haciendo. Entonces, ¿a qué modelo estoy tomando? Si debo de accionar conforme el plan que Dios ya predestinó. Por eso es importante el perfeccionamiento de nuestra conducta. Es importante el perfeccionamiento de nuestras actitudes, porque necesitamos expresar lo que nosotros somos. Y cuando yo no me quiero someter voluntariamente a un proceso de transformación, siento vergüenza de predicar el evangelio, siento pena de evangelizar a alguien. Hay algo que me detiene, hay algo que está, puedo decir, opacando la luz de Cristo en mí. No me deja poder hablar, ¿verdad?, de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque no me he sometido voluntariamente a un proceso de transformación. El que nosotros seamos iglesia debemos entenderlo. Esto es dentro y fuera del templo. No somos iglesia solamente dentro. Nosotros, vuelvo a repetir, somos iglesia dentro y fuera del templo. La Escritura nos dice en Hechos capítulo 5 y verso 20, en versión Reina Valera: id y puestos en pie,
en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vuelvo a repetirlo. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De qué vida nos estará hablando el Señor? En otra versión dice, vayan y prediquen el estilo de vida. Esto lo dice en otra versión. Cuando nos dice, acá, vuelvo a repetir, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En la siguiente versión dice, vayan y prediquen el estilo de vida. No predicamos nosotros sencillamente un evangelio, predicamos un estilo de vida. Por eso aun cuando la palabra nos dice, por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿a dónde nos está mandando? ¿Nos está mandando adentro o nos está mandando afuera? Nos está mandando afuera. Ir por todo el mundo, no dice ir por todos los templos. No dice vayan, salgan de las 4 paredes y métanse a otras 4 paredes y luego continúan a las otras 4 paredes. No, dice la Escritura, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Le está diciendo a la iglesia, salgan, movilícense, accionen, muestren lo que han aprendido, proyecten al mundo lo que son en Cristo Jesús, que sea exaltado o que sea glorificado el nombre del Señor por las obras de la iglesia. Vayan y prediquen el estilo de vida. Esta versión me encantó. Vayan y prediquen el estilo de vida. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Ir y predicar el estilo de vida. ¿Qué estilo de vida? El estilo de vida del reino de Dios. ¿Por qué yo como persona dentro de 4 paredes puedo ser bondadoso, puedo ser amable, hasta risueño? Pero ¿por qué cuando ya salí de las 4 paredes y voy a mi casa, tengo actitudes incorrectas? En lugar de sembrar paz, hago guerra. ¿Cuántos esposos a veces los vemos entrar a los templos tomados de la mano, sonriendo, saludando, dándose un beso, pero inmediatamente que regresan a la casa empieza la contienda, empieza la guerra, por actitudes que no son del Señor Jesucristo? Esto lo único que evidencia es que esta iglesia no ha entendido que es fuera de las 4 paredes donde debe proyectar al Señor Jesucristo. Hace tiempo un hermano me dice, pastor, mi esposa regresó peor del Congreso, me dejó sin palabras, me dejó espantado. El propósito del Congreso no era ese, pero ella no se quiso someter y su esposo fue el juez de ella lastimosamente. Dice, pastor, mi esposa fue al Congreso y como que no hubiera ido, regresó peor de ese Congreso. La iglesia no ha entendido bien. La iglesia va al Congreso, entra a las 4 paredes en el Congreso. Hola, Dios lo bendiga, hermano. Bendiciones, hermano chulo, precioso. Es día de siembras. Doy mi mejor siembra en el Congreso. Es la cena del Señor, adorando al Señor. Lágrimas se derraman en mis ojos. Pero cuando vuelvo a mi lugar de origen, cuando vuelvo a mi trabajo, cuando vuelvo a la escuela o cuando vuelvo a mi familia, pareciera que nada sucedió, como que todo lo estamos encapsulando solo a 4 paredes. Es el tiempo de la expresión del Señor Jesucristo a través de la iglesia. Es el tiempo ya de derribar todo esto que es tinieblas. La iglesia no puede expresar tinieblas y luz al mismo tiempo. La iglesia lo único que puede revelar es luz. Hace un momento fuimos a la tienda y compramos un montón de candelas porque ya tenemos como 24 horas sin energía eléctrica por acá. Entonces, ¿con qué propósito compramos nosotros candelas? Para que haya luz en la casa. No compré las candelas para que haya más oscuridad. Las candelas tienen su propósito. Y si yo al encenderlas me dan más oscuridad, yo creo que me regreso a la tienda y las devuelvo. Porque el propósito de ellas no debe ser ese. Yo compré candelas para que den luz. Fuimos lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Fuimos justificados, fuimos perdonados con un propósito, para que ahora revelemos la vida de Cristo y no la vida del mundo, del reino de las tinieblas. Como iglesia, ¿verdad? Debemos de enfocarnos en entender el objetivo del Padre, de que qué quiere el Señor corregir en nuestras vidas, qué quiere transformar, qué quiere enseñar, desarrollar, qué quiere corregir en nuestras vidas. Debemos de dejar que el Padre sea quien nos guíe, ¿verdad? Al momento de que evangelicemos, al momento de que vayamos y ejecutemos lo que el Padre quiere. Cuando nosotros hablamos de la fidelidad a Dios,
no es una fidelidad que se expresa, vuelvo a repetir, dentro de cuatro paredes. Estamos hablando nosotros de serle fieles a Dios dentro de las cuatro paredes y fuera de las cuatro paredes. De lo contrario, nosotros seríamos la esposa infiel que dentro de la casa le es fiel a su marido, pero cuando su marido no está, ¿qué pasa? Ella se presta al adulterio, se presta a las fornicaciones. Su esposo no está. Cuando él está, ella le es fiel a él, pero cuando él no está, se presta para la infidelidad. Esta acción, exactamente como el ejemplo que acabo de dar, es la que realizamos la iglesia cuando únicamente le mostramos a Dios fidelidad dentro de cuatro paredes, pero cuando salimos nos prestamos a las fornicaciones, al adulterio. Y como dice la palabra, con todo el que pasabas, dice la Escritura, adulterabas, diciéndoselo a la iglesia. Nosotros debemos entender que nuestra fidelidad a Dios no está solamente en dar diezmos, aunque los entrego, son del Señor. No está únicamente en llegar puntualmente al culto o presentarme a cada grupo de comunión familiar o ser responsable en mis días de adiestramiento. A veces como pastores decimos, la hermana Iracema y el hermano Aníbal, ellos son bien fieles, porque los veo llegar puntualmente, porque los veo ofrendar, siembran cada vez que el Señor lo indica, honran al Señor con sus bienes en todo, suben y predican y dan una palabra muy puntual. Yo digo, pero ¿qué hermanos tan fieles? Pero ¿qué es lo que pasa con ellos dos cuando regresan a su casa? Como jóvenes, siguen siendo fieles a Dios cuando sus padres les ordenan distintas cosas, la obedecerán sirviendo a sus padres como al Señor. ¿O qué hay de cuál es su testimonio delante de sus vecinos o de las personas que los conocen o de sus compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Por eso Cristo, cuando dice que Él se va a presentar a sí mismo una iglesia, Él lo va a hacer personalmente, porque sabe que si le pregunta al pastor, el pastor va a decir, Señor, mira Iracema, Señor, mira Aníbal, es que son los más fieles que tengo dentro de la congregación. Yo como pastor, mi deseo es que todos nos vayamos con el Señor. Pero ¿cómo nos ve el Señor? El Señor sabe la realidad de las cosas. A mí como pastor alguien me puede engañar, pero al Señor nadie lo puede engañar. Dice la palabra que Él es el que escudriña nuestros corazones. Él discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Son, dice la palabra, como espada que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Por si alguien no sabe cuáles son los tuétanos, es lo que se encuentra en medio del hueso. Y hasta allí llega la palabra del Señor, porque Él puede discernir absolutamente todas las cosas. No nos sirve de nada aparentar. No nos sirve de nada aparentar. La iglesia no está para estar en apariencias. La iglesia es una iglesia verdadera. A la iglesia no se le enseña a vivir de apariencias. A la iglesia se le enseña a mostrar verdaderamente lo que ella es en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos hablando de expresarnos al mundo, no estamos hablando de algo ajeno, estamos hablando de nuestra naturaleza. Por eso a la iglesia no le debe costar expresar lo que ella es ante todo el mundo. Si algo nos debe costar como iglesia, es expresar lo que nosotros no somos. Pero en Cristo Jesús dice la palabra que nosotros ya somos una nueva criatura. Hemos preparado a la iglesia únicamente para que ella esté embellecida dentro del templo, pero ¿qué hay de la belleza de la iglesia fuera del templo? Por ejemplo, hoy, si nosotros hablamos de una belleza externa, hoy nosotros para estar aquí delante de ustedes nos tuvimos que bañar. No, todo el tiempo lo hacemos, ¿verdad? Pero por poner un ejemplo, este día uno se prepara y ¿qué? Se busca su mejor ropa, sus mejores zapatos, lo más bonito que tengamos, nos arreglamos, nos peinamos muy bien y nos embellecemos para estar en este lugar. Hablando de lo externo, si nosotros hablamos de lo espiritual, el Señor no nos ha puesto a embellecernos únicamente para estar dentro de cuatro paredes. Más bien el Señor quiere que nos embellezcamos fuera de las cuatro paredes, porque es allá donde el mundo conocerá la belleza del Señor Jesucristo a través de nosotros como iglesia. No podemos vivir una vida de hipocresía, más bien tenemos que vivir una vida que es la realidad del Señor Jesucristo.
En Mateo, o creo que leíste tú Mateo 5, 14 al 16, ¿verdad? Muy bien. Quiero que vayamos a otro versículo y es Mateo 28, 16 al 17. Dice la escritura: los 11 seguidores fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. Cuando lo vieron, lo adoraron, y aunque algunos de ellos dudaban. Verso 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte, perdón, estoy repitiendo la misma palabra, donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero dice el verso 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo le dio este mandato a los discípulos, vemos que los discípulos no entendieron lo que Cristo les había dicho. Vuelvo a repetir este versículo para que nosotros sí lo podamos entender claramente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato los discípulos no lo entendieron de la forma correcta. Así que fueron a las naciones y lo único que ellos fueron a hacer, según ellos entendieron, fue hablarles del Señor Jesucristo a los judíos. Solamente fueron a los judíos. Pero la Escritura lo dice claramente: a las naciones. Cuando nosotros hablamos a las naciones, estamos hablando a toda raza, a toda tribu, a toda lengua, pero los discípulos solamente se limitaron a los judíos. La iglesia ha vivido solamente de limitaciones, limitándose dentro de 4 paredes, o por no entender todo lo que el Señor ha mandado, aún fuera de las 4 paredes, con limitaciones. Una iglesia que en lugar de predicar el Evangelio del Reino a todas las naciones, solamente se encontraron los discípulos haciéndolo únicamente a los judíos. Y este fue el error. En Hechos 11:2 nos continúa diciendo: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Dese cuenta de esto. Cuando Pedro sube a Jerusalén, se encontró en una controversia. Dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Se discutían entre si el evangelio era solamente para los de la circuncisión o también para los que eran incircuncisos. Se habían quedado únicamente con un rito. No habían entendido que el Señor Jesucristo había venido a derribar todos estos ritos y todos estos esquemas. Habían reducido el establecimiento del reino de Dios solamente a los judíos o solo a los circuncidados, pero no como el Señor lo había dicho: vayan y háganlo a todas las naciones. No lo estaban cumpliendo a cabalidad. Entonces, aunque salieron de las 4 paredes, siempre se encontraban limitados. Y es cuando nosotros no damos el testimonio correcto. Puede que yo ande fuera de las 4 paredes, pero limitándome de expresar totalmente al Señor Jesucristo. Hace tiempo utilicé un ejemplo acá en la congregación. ¿Qué sucede cuando nosotros comemos en casa? Por la comodidad del hogar, o si hay más hermanos presentes, por la comodidad del hogar y de las personas en confianza, damos gracias al Señor por los alimentos cuando vamos a comer. Inclinamos nuestro rostro y decimos: gracias, Señor, por estos alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Y lo hacemos con toda tranquilidad. Pero cuando estamos fuera de la casa, por ejemplo en la pizzería, o comiendo una hamburguesa en algún lado, miramos a nuestro alrededor y decimos: ¿cuánta gente me está viendo? Qué vergüenza. Y a mucha gente le da vergüenza orar por sus alimentos, algo que es tan pequeño. Miran a los lados y prefieren solo hacerlo en su mente, pero que nadie se dé cuenta que oró por sus alimentos. ¿Qué es lo que está sucediendo? La iglesia se está limitando en todas partes. No está expresando verdaderamente lo que el Señor Jesucristo es. ¿Por qué a la iglesia le da vergüenza expresar lo que es y al mundo no le da vergüenza expresar lo que es? He estado en lugares comiendo donde hay personas no cristianas y ellos con tanta naturalidad llaman a la mesera: mesera, por favor, tráigame una cerveza, y les sirven la cerveza. Y ellos con toda naturalidad se empinan la cerveza delante de mucha gente que no saben ellos ni quiénes son. O mientras conversan usan palabras obscenas delante de personas que ellos no saben ni quiénes son. Ellos no se limitan a expresar su naturaleza pecaminosa.
por qué la iglesia sí se limita a expresar su naturaleza santa. Esa naturaleza debe ser un estilo de vida. No solo cuando estoy en las cuatro paredes, sino como decía usted, incluso hasta para orar debo de perder esa vergüenza. Amén. Porque recordemos que Cristo fue un ejemplo y así también debo de serlo yo. La palabra dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Y cuántas veces hemos recitado este texto en la congregación? Hasta cuando antes se hacían servicios de jóvenes, memorizábamos un texto y pasábamos y decíamos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y todo. Pero cuando ya íbamos a la acción, mirábamos a la juventud avergonzándose del Evangelio. Entonces, no ha salido la iglesia realmente de las cuatro paredes. Aparentemente anda afuera, pero se ha quedado dentro. Vuelvo a repetir esto, como iglesia no debemos tener pena por expresar lo que nosotros somos. Nosotros somos hijos de Dios. Hace tiempo estuve en un cumpleaños, ya hace algunos años. Estuve en un cumpleaños, la familia es una familia cristiana y invitaron a muchísimas personas, cristianos y no cristianos, pero algo que me llamó mucho la atención es que aunque la familia anfitriona era cristiana, en ningún momento por el micrófono mencionaron a Cristo. No se hizo una oración para agradecer al Señor, nunca dijeron Dios los bendiga. El nombre de Dios estuvo ausente en toda la fiesta y estuvieron con un micrófono casi toda la fiesta, hablando de cualquier otra cosa, pero nunca mencionaron el nombre de Dios. Eso impactó mi vida, me sorprendí mucho y dije, de veras que como iglesia le hemos fallado demasiado al Señor. La iglesia se reserva de mostrarse tal cual es delante del mundo. ¿Por qué le es tan fácil adorar al Señor dentro de cuatro paredes y le es tan difícil el hacerlo fuera de las cuatro paredes? La iglesia está careciendo de santidad. Tal vez hay cosas que no ha querido corregir y este es el causante de que la iglesia se tenga que detener fuera de las cuatro paredes para la expresión de lo que el Señor Jesucristo es. Y hoy, verdad, el Señor nos está hablando, así como me está edificando a mí esta palabra, también te está edificando a ti. Es necesario de que corrijas, verdad, estas áreas en las que el Señor hoy, verdad, nos está demandando. Es necesario de que vayamos y ejecutemos lo que el Señor quiere sin ningún temor, poder hacer, verdad, como mencionaban el ejemplo de que muchas veces nos da pena por orar por los alimentos, pero no, la iglesia de Cristo no debe de verse así. La iglesia de Cristo debe de sobresalir, verdad, en todo lugar, no solamente como hablamos en las cuatro paredes. Debemos de sobresalir en cualquier lugar, en mi familia, en el trabajo. Si me invitan a una fiesta, ahí debo de revelar a Cristo. Puedo hablar de Cristo en cualquier lugar, ¿verdad? Amén, así es. Que no me dé vergüenza demostrar que estoy siendo como Cristo. Porque muchas veces van a decir, ¿qué van a decir de mí? O van a hablar de mí, o van a decir muchas cosas, entonces mejor vengo y me aparto. Entonces nosotros no debemos de tener esa vergüenza en ningún momento, porque así como Cristo se reveló, nosotros también. La pregunta, vuelvo a hacer esta pregunta, ¿por qué el mundo se expresa con tal libertad? ¿Y por qué la iglesia no puede expresar su naturaleza con toda la libertad que ha tenido a través del Señor Jesucristo? Quiero ir a otro versículo de la Escritura, otro ejemplo, y dice en Hechos capítulo 11, verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es lo que pasa a veces. No expresamos a nadie lo que somos en Cristo, solamente a los cristianos, digamos en este caso. Si me encuentro con cristianos, hablo de Cristo. Pero si no son cristianos las personas con las que están, ni menciono el nombre del Señor. Vuelvo a repetir este versículo para que nos podamos identificar. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Mire por todos los lugares que pasaron.
Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra. A nadie le hablaron la palabra. Y eran cristianos. Dice, sino solo a los judíos. Esta es la limitación de la que el Señor nos está sacando. Quiere limpiarnos. El Señor quiere expresarse tal cual es con toda su gloria. A veces nosotros decimos, ¿dónde están aquellos milagros que nosotros leemos en la Escritura? Aquellas proezas, aquellas cosas maravillosas, porque hoy ya no suceden. La responsabilidad es nuestra. Nosotros somos los que debemos manifestar al Señor Jesucristo fuera de cuatro paredes, con toda libertad, con toda expresión, en plenitud de lo que nosotros somos en el Señor Jesucristo, gozosos, animados, con fe, porque es Jesucristo el que será glorificado a través de nosotros. ¿Y qué beneficio tan grande recibe la iglesia al expresar al Señor Jesucristo? Esto lo único que está expresando cuando la iglesia se detiene es que la iglesia todavía tiene diseño judaico. Pues nosotros hablamos de diseño judaico no porque en el templo ya quitamos las cortinas, ya quitamos todo diseño judaico. Hace un tiempo recuerdo que el Señor nos enseñaba que en los templos acostumbramos a decorar todo con cortinas. Las cortinas en cada viga, las cortinas en el fondo, cortinas en las ventanas, cortinas por todos lados. ¿De dónde obtuvo esto la iglesia? Es un diseño judaico. Entonces venimos en los templos y todos retiramos las cortinas, ni una sola cortina. Y cuando yo llegaba a los templos y miraba para arriba, miraba las vigas, miraba aquella lámina oxidada, y decía, bueno, si hubiera visto mejor con cortinas. Lo que hicimos fue que solo quitamos cortinas, pero de nuestro corazón nunca quitamos las cortinas. Pero seguimos con nuestras limitaciones. Nuestra predicación siguió siendo la misma. Es que las cortinas no hicieron la diferencia ni cuando estaban puestas ni cuando no estaban. La diferencia la hace nuestro arrepentimiento, nuestro cambio de conducta, nuestro cambio de actitudes. Entonces, nosotros no podemos entrar en una hipocresía diciendo ya salimos del tabernáculo antiguo cuando seguimos limitándonos, expresando de esta manera que lo que tenemos es un diseño judaico. Los judíos no iban a todo el mundo, los judíos iban solo los judíos. Y es lo mismo que está realizando hoy la iglesia. No sé si recuerdan, pero hace un tiempo también estuvimos, creo que ustedes estaban allí en una fiesta de 15 años, de hermanos de la iglesia, pero también habían invitados no cristianos. Cuando terminó la fiesta con mi esposa nos quedamos sorprendidos y platicando y decimos, hemos visto a la iglesia adorar al Señor con toda pasión, con todo gozo, pero en esta fiesta no lo hicieron. La iglesia sintió vergüenza porque estaban rodeados de impíos. El impío no sintió vergüenza de estar entre los cristianos y el impío hablaba como quería, pero el cristiano detuvo su lengua de adorar a Dios porque le dio vergüenza delante de los impíos. La pregunta, hermanos, en medio de todo esto, es yo de pregunta en pregunta, es ¿y así queremos ir con Cristo? ¿Y así queremos presentarnos perfectos, santos, sin mancha, sin arruga? Solo son decires en nuestra boca, pero no son expresiones en nuestro diario vivir. Así que como pastor, yo te exhorto, como discípulo del Señor Jesucristo, como hijo de Dios, te exhorto y te animo a expresar al Señor Jesucristo dentro y fuera de las cuatro paredes. Es que nosotros no somos iglesia porque estamos dentro de cuatro paredes. Mucha gente hoy está preguntando, ¿y cuándo se van a abrir los templos? ¿Y por qué no los han abierto? Pues a mí me han hecho la pregunta un montón de veces y yo respondo, hasta que el Señor diga los vamos a abrir. Pero les hago la pregunta, ¿les ha faltado edificación? ¿No ha estado llegando el discipulado del adiestramiento? Bien, pastor, ha estado llegando, lo vemos en la casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que las personas, ¿verdad?, ya se acomodaron a que solamente en las cuatro paredes, ahí somos iglesia. Amén. Mas hoy el Señor nos está hablando de que iglesia somos en todos lados, ¿verdad?, en todo lugar. Amén. Que una iglesia que no se limita a esas cuatro paredes, que ninguna enfermedad, que nada la detiene, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo lo queríamos llamar? Este virus. Este virus, ¿verdad? Vemos que gracias a Dios a Misión Cristiana del Calvario no le ha faltado esa edificación. Como Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión, hemos estado congregándonos constantemente. Y no solamente en escuchar, ¿verdad?, en un teléfono,
en una televisión, sino qué hay de mi estilo de vida, como hoy el Señor nos está hablando. No solamente es poder yo leer la Biblia, escuchar, ¿de qué me sirve eso? Sino llevar a cabo esa palabra que el Señor me está dando, hacer realidad lo que el Señor me demanda en las Escrituras, en cada enseñanza, en cada discipulado, en cada adiestramiento, en cada servicio. A eso es lo que el Señor nos está llevando. No nos debemos de limitar de expresar a Cristo en nuestra vida. Debe ser algo natural. Porque, como decía Iracema, yo debo de expresarlo en cualquier momento, en cualquier lugar que esté. Porque al aparentar que estoy en las cuatro paredes, estoy siendo que alguien perfecto y afuera no, entonces hay un gran cambio y es notable porque, como decía usted, las personas le dicen, ¿y cuándo van a abrir los templos? ¿Y que cuándo vamos a ir? Entonces ya se limitaron solo en el templo. Amén. Que vamos al culto. Entonces no hay una transformación en ellos de decir, bueno, fuera de también voy a ser iglesia. Así es. El que el Señor no nos haya permitido todavía abrir los templos debe mostrarnos algo. Él está trabajando con nosotros áreas que no habíamos permitido que fueran trabajadas. El Señor nos está edificando fuera de las cuatro paredes, porque es el tiempo de que la iglesia lo entienda. Su trabajo es fuera, no dentro. El que estemos ahora nosotros realizando nuestro grupo de comunión familiar, ya no con personas ajenas a nuestra familia, sino que nuestro grupo de comunión familiar sea nuestra familia, está derribando muchas potestades, está derribando muchos argumentos, está reubicando el buen testimonio en medio de las personas, porque muchas familias no tenían como buen hábito el expresar a Cristo entre ellos, no tenían como estilo de vida expresar a Cristo en familia, mucho menos tomar un manual o tomar la escritura y reunir a sus hijos, reunir a su esposa o a su esposo y ese día edificarse mutuamente con la palabra del Señor. Cuando el Señor dijo que nuestro grupo de comunión familiar iba a ser nuestra familia hasta una nueva orden o hasta que el Señor ordenara algo diferente, muchos encontraron, qué pena, voy a tener que discipular a mi esposa, voy a tener que discipular a mi esposo, ahora sí tendré que hablarle a mis hijos, o los hijos, qué pena tener que hablar del Señor con mis padres. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y muchos se encontraron en esa situación dura. Aún me atrevería a decir, hay familias que no se han atrevido a discipular a su propia familia. Ya han pasado meses desde eso. Y podría decir, puede que haya alguna familia todavía que nunca haya hecho un discipulado o los hace cada 2 o 3 semanas porque no tiene como estilo de vida el que dentro de su casa se esté expresando a Cristo, el que Cristo esté en sus bocas, el que Él sea su desayuno, su almuerzo, su cena, el que Él sea su diario vivir. Vuelvo a decir, si el Señor no ha permitido que se abran todavía las puertas de los templos en Misión Cristiana en Calvario, es porque el Señor está obrando en la iglesia, en aquellas áreas que como iglesia nos habíamos reservado y no habíamos permitido que el Señor entrara y transformara, entrara y derribara. Ahora es el tiempo del verdadero establecimiento del reino de Dios. Es el tiempo de la verdadera expresión de Cristo a través de todos nosotros como iglesia. ¿Cuál es tu testimonio delante de tu pareja? ¿Cuál es tu testimonio delante de tus hijos? O tú como hijo, ¿qué testimonio tienes delante de tus padres? Ahora que ya no estamos dentro de 4 paredes, ¿qué es lo que has estado viviendo? ¿Qué es lo que has estado haciendo? Esta palabra viene a confrontarnos, viene a edificarnos, porque el propósito del Señor es perfecto, porque el propósito del Señor es grande. Y qué bendición que hoy el Señor nos haya permitido estar enseñando todas estas cosas, porque la iglesia no debe limitarse. Es el tiempo de que la iglesia se muestre tal cual es, salir de debajo del almud para poder mostrar su luz a todo el mundo. Quisiéramos concluir hoy este servicio y quisiera que ustedes pudieran concluir. Muchas gracias. Ha sido una bendición poder estar aquí y poder edificarnos, y recordemos que siempre debemos de expresar a Cristo. Debe ser nuestra naturaleza.
no debo de tener vergüenza incluso de colorarlos por los alimentos. Debe ser algo natural. Yo como hijo de Dios debo de demostrar que soy hijo. Entonces, te ruego que te digo que no tengas vergüenza en reflejar a Cristo en tu vida. Siempre sé una persona perfecta delante, no solo de un templo, sino en cualquier lugar. Es necesario, ¿verdad?, de que como iglesia demos, o sea, como iglesia que somos, demos ese testimonio verdadero, porque muchas veces damos testimonio pero aparentando ser algo y no lo somos. Mas sin embargo, es necesario de que ya mucho tiempo se nos ha venido diciendo de que salgamos de las cuatro paredes, y si tú no lo haces, no lo has hecho. Es necesario, hoy el Señor ha hablado a tu vida y es tiempo de que puedas salir de las cuatro paredes y poder ser ese testimonio, de poder dar a conocer a las naciones, porque ese es el objetivo del Padre. El Señor quiere expresarse, darse a conocer a través de ti, que Él es el Dios verdadero, que Él es el único Dios y de que Él tiene el control de todos los tiempos. Porque creo que por este virus que se dio que se está dando, todos dijeron que por qué hoy ya no vamos a ir a la iglesia y qué sé yo, muchas cosas. Mas sin embargo, los tiempos del Señor son perfectos. El Señor permitió todo esto para que no estemos en esas cuatro paredes, sino que como hijos de Dios nos demos a conocer, porque el Señor nos está equipando, pero ese equipamiento es para que lo ejecutemos, lo demos a conocer como hijos verdaderos que somos de nuestro Padre. Amén. La parte que a nuestro Padre le corresponde hacer ya la ha hecho, nos ha sacado de las cuatro paredes. Ahora es nuestra responsabilidad quitar toda limitación y poder expresarlo a Él en toda su plenitud y en toda su gloria. Que el Señor los bendiga.